Zubieta es la base de la Real Sociedad, de la identidad del club Txuri-Urdin, y siempre está debate que si más canteranos, que si menos, que si qué sale de Zubieta, que si hay talentos nuevos, bueno, pues un montón de cosas de Zubieta, y hoy por eso venimos a hacer un preguntas y respuestas con sello marcado de Zubieta, de la casa Txuri-Urdin. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena a todo Rinconero, a todo el Txuri que estáis viendo este vídeo. Y venimos a hablar de la Real Sociedad, de Zubieta más en concreto, en una nueva edición del Preguntas y Respuestas con Iker, mi hermano, que ya sabéis que viene para dar opiniones, un poco opinador del Rincón. Para hablar de Zubieta, que es un tema que evidentemente que nos gusta, que es un tema al que le damos importancia siempre, en todas sus vertientes, en la relevancia que se le pueda dar a lo generado en casa para Real, al tipo de trabajo que se hace en Zubieta, a algunos jugadores en concreto, bueno, a todo tipo. Y por eso, bueno, pues tenemos varias preguntas del tema, de la cantera, diferentes, relacionadas con el primer equipo más o menos, pero vamos a tratarlo con el bueno de Iker. Y la primera pregunta, que probablemente sea la más importante y la más profunda, que nos podríamos tirar solo un vídeo con esta, o dos incluso, es de Miguel Ángel, que pregunta: ¿está perdiendo la Real la identidad fichando tanto jugador y de fuera, con canteranos con muchos años en el club y con ilusión quedándose sin sitio? Bueno, es la pregunta un poco del millón. Yo creo que hay un cierto peligro en ese aspecto. No sé si es súper importante en este momento ese peligro. Si no, bueno, hay, como diría mi compañero de profesión, Óscar Badallo, siempre, no es una cosa que me inventé yo, es que hay un libro que el club dice que tiene que Zubieta, que sí, que 60-40, que si luego en cantera 80-20 de porcentaje de guipuzcoanos. Entonces, la Real es un club con una filosofía de cantera. Y no es que sea cantera y ya está. Entonces, a mí me parece que hay que darle la relevancia que tiene porque, para empezar, es nuestra manera de ser un poco, ¿no? No quiero compararme con el Athletic, pero el Athletic es su filosofía. Tenga los matices que queráis, si os los queráis más o os los queráis menos. Tiene su manera de hacer las cosas y en base a eso actúa, y eso también representa a su gente. Y yo creo que la de la Real, que también tiene la cantera como base, pero no de manera única, también representa a la gente de la Real, ¿no? Entonces, bueno, me parece una cosa muy relevante de la que hablamos poco, yo creo. Sobre todo en estos últimos años, en los que Olave, sobre todo, pues ha optado por una estrategia de fichajes que han salido algunos bien, otros no tan bien, los últimos sobre todo bastante mal, que ha sido traer jugadores jóvenes de fuera y formarlos tú, ya en el primer equipo, ¿no? O sea, en vez del tiempo gastarlo en formar en la última etapa, que es en el primer equipo, a la gente de casa buena, pues has traído proyectos de jugador que se les han escapado a los grandes, que hay que mencionarlos, o sea, no somos los más listos del mundo, no hemos fichado a los mejores, puede salirte un Isaac, uno, y recordemos que cuando se va no está a buen nivel en la Real, o fichar a Susic, Zakarian, Óscarson y compañía, larga lista, que te pueden salir bien algunos, otros te pueden salir muy regular y en otros te pueden ser un fracaso absoluto. El problema no es hacerlo, el problema es juntar a tantos de ese estilo. Este año la plantilla, ya veis, se ha quedado muy grande y hubiera sido bastante más grande si Urco no pide salir vista la situación, si Pacheco no se habla con él para que salga cedido, pues tendríamos dos más y de cantera sí, pero con presencia pues total de gente de fuera. Pues se ven banquillos como el del otro día en Barcelona, con Susic, con Zakarian, con Sadik, con Sergio Gómez, con bueno, me estoy dejando jugadores ahora mismo, pero bueno, otros incluso en casa, ¿no? Yangel, que está lesionado, Óscarson, que está lesionado, Soler está en el banquillo, bueno, pues jugadores que han llegado y que no están marcando las diferencias en su gran mayoría, porque no es evitar los fichajes, porque ojo, fichajes como Cubo, fichajes como Bryce, fichajes como Remiro, pues ¿quién los va a criticar, no? Has pagado por algunos más, por otros menos, pero son grandes jugadores que aportan a la Real y que han marcado diferencias. El problema es los que no las marcan, y con todos a la vez no se puede tener tiempo, porque la realidad del fútbol te aprieta. Y luego además tienes en algunos casos posiciones en las que hay jugadores de cantera muy interesantes que están siendo tapados. En otras menos, pero bueno, hay un poco. Entonces,
sobre esta identidad o pérdida de identidad o peligro de pérdida de identidad, Iker. Bueno, yo ya sé lo que piensas, pero explícalo a tu manera de por qué algunos hablamos tanto de, pues eso, de que se está fichando demasiado de fuera, demasiado que además no marca diferencias y que encima luego no te puedes quitar fácilmente de encima. A ver, es un tema complejo, pero a la vez simple, que no tendría que tener tanto debate. Yo creo que es evidente que la Real está perdiendo identidad, pero es que ya no solo la Real, yo creo que es también cosa del fútbol, de la sociedad, de todos los clubes. Todos los clubes seguramente han cambiado en los últimos tiempos, pero bueno, eso no exime de responsabilidad a la Real, porque que el resto lo haga mal no significa que la Real lo tenga que hacer. Y es evidente que fichar tanto y no dar oportunidades a tus mejores canteranos es un riesgo de que acrecenta esa pérdida de identidad, pero yo creo que es una parte más. Al igual que alejar los entrenamientos de la afición, al igual que subir el precio de las entradas, aunque el abono de socio de la Real es verdad que es barato, yo creo, para lo que se ve por ahí y que no ha subido tanto en los últimos años con todo lo que se ha encarecido la vida. Pero esto de fichar a los jugadores es una parte más de esa pérdida de identidad y de ese alejamiento del aficionado, como creo que también que lo es el poco uso que le da la Real al euskera, más aún con un entrenador que no sabe hablar euskera, un presidente que nunca habla euskera, un director deportivo ahora mismo que pues habla de euskera en las últimas ruedas de prensa que ha hecho y se valora el esfuerzo, pero se ve que no se expresa tan bien en euskera como lo hace en castellano. En redes sociales también la Real no usa como debería o tanto como debería el euskera, sí lo hace en las redes del femenino y de esta nueva que ha hecho de Zubieta para informar del Sanse, pero son un poco un cúmulo de cosas que hace que mucha gente piense ahora que este no es el club del que ha sido aficionado todos estos años. No creo que sea tan exagerado como eso, la verdad. Pero sí que es verdad que molesta ir a Anoeta y ver que hay 3 canteranos solo en el 11. Molesta ver que en el banquillo haya tantos millones en fichajes de jugadores que no han rendido y que encima sus personalidades pues no encajan con lo que es la Real, no encajan con Guipúzcoa, no encajan con el vestuario, con el tipo de gente que suele haber en el vestuario de la Real. Y que tanto se ha valorado muchas veces el vestuario de la Real, la importancia esa de que sean una familia, un buen rollo, ¿no? Pues al final, es verdad, yo he preguntado en algunas entrevistas, ¿no? Si ven peligrar, por motivos obvios, ese tipo de ambiente, porque claro, no es lo mismo que esté todo el mundo en ese rollo de estar, de ir a la tarde no sé dónde, de hablar de tal, de cual, que claro, que haya unos pocos y que todos los demás no entiendan euskera, que no es la base el euskera solo, ¿eh? O sea, no quiero centrarme en eso solo, pero un Zubeldia, un Aritz Elustondo, que son, sobre todo Aritz, muy de integrar a la gente, claro, te viene uno de Croacia que no sabe el idioma, un ruso que no sabe ni inglés ni el idioma, un nigeriano un poco especial que tampoco sabe el idioma. Claro, se empieza a juntar, ¿no? Y pues quieras o no, el ambiente del día a día tiene que cambiar, porque claro, ellos también se van a intentar juntar también entre ellos más, bueno, pues es diferente, ¿no? Pero sobre todo, yendo a lo deportivo, estrictamente deportivo, es que, claro, en Sevilla la Real hace un despropósito de segunda parte y hay 2 tíos de la casa que defienden tus colores a capa y espada. Que no estoy diciendo que Remiro no los defienda, que Bryce no lo defienda, pero hay 2 tíos, Oyarzábal y Zubeldia. Y entra al final Aritz. Con Susic, Zakarian, Soler que acaba de llegar, Chaleta Char. Pues evidentemente en los momentos malos esos no van a... No puede haber mayoría de esos, ¿no? Si no tienes riesgo que te pase un Sevilla, que están estos años que no saben ni dónde están, un Betis en los malos momentos, que han tenido suerte ahora, que hay gente que se ha integrado, que son buenos, pero no han sido siempre así. Pues tienes ese riesgo. Tienes ese riesgo. No digo que tengan que ser los 11, pero el otro día en Barcelona, con un 11 probablemente con mucha menos calidad, con 8 tíos de la casa, la Real compite al Barcelona. A un Barcelona feroz en ataque, que fue muy superior en prácticamente todo, pero al que le planta cara es un ejemplo. No es una cosa, una regla exacta, pero porque no todos los canteranos tienen sitio, ¿no? Pues o la Sagasti probablemente no tenía sitio en la Real, ya está. Y Maguna tampoco. Pues ya está, pues se tienen que ir. Pero yo con otros tengo muchas más dudas de que no tuviesen sitio. Pacheco, en el Alavés, titular en primera división, 2 primeros partidos, 2 muy buenos partidos. En la Real es verdad que no está dando el nivel, pero también por otras muchas razones, ¿no? La confianza, la continuidad,
la presión de jugar en casa, bueno, en fin, muchas cosas. Urco lo mismo, titular en primera división. Y la Real con problemas en el centro del campo. Bueno, pues son cosas, ¿no? Que pueden molestar en esa pérdida de identidad que comentamos. Sí, es que aparte yo no creo que fichar te garantice tener mejores jugadores, porque si te pones a analizar los últimos fichajes de las últimas 3 temporadas, ¿quiénes son importantes en los equipos titulares? Sergio Gómez ahora, solo. Desde el año que se ficha a Bryce y Cubo no ha habido un fichaje que se haya sentado como titular y ha habido muchos millones por el camino, muchos minutos desperdiciados que no se les dan a canteranos con buena pinta, que no estamos hablando de dar oportunidades a canteranos, estamos hablando de dar oportunidades a canteranos que son buenos o que son de los que se ha hablado desde que tenían 13 años o 14 y que estaba claro que iban a llegar al primer equipo y una vez llegan no los pones después de haber invertido tanto tiempo en ellos. Pues es raro y no creo que sea casualidad que el mejor partido de los últimos años de la Real sea contra el Benfica con 7 canteranos, que el año pasado, que es la peor temporada de las últimas, sea casualidad que, o sea, sea justo la que menos canteranos estaban en el 11 tipo, que esta temporada los 2 mejores partidos de la temporada, uno sea en el campo del Barça con 8 canteranos y en el otro contra el Mallorca los jugadores más importantes en el peor momento, cuando había que demostrar de verdad, sean Barrene de Donosti, Oyarzábal de Eibar y Igor Zubeldia en la defensa de Azcoitia, que el peor partido con la segunda parte ridícula que hizo la Real sea casualidad el partido en el que menos canteranos estaban en el campo con 2 en un momento y acabar con 3. Es que yo no creo que sea casualidad que la Real siempre juega mejor cuando hay muchos canteranos. Eso no significa que tengan que ser 11 canteranos, pero que la gran base del equipo titular y la columna vertebral tiene que ser de casa, yo creo que es más que evidente. Y sobre todo, si los que no son de casa no marcan las diferencias. Porque claro, si tú tienes aquí a Merino, a Odegaard, a Isaac, a David Silva, a Lenormand, bueno, vamos a considerarlo a medias, entre casa y no casa, a Monreal y tal, pues evidentemente esa gente sí que te marca diferencias, pero la Real no aspira a tener a esos jugadores y así lo está demostrando en los fichajes que hace. Acaba de fichar al suplente de un equipo de la liga francesa que no es de los punteros por mucho que tenga muchísima historia y que estaba a punto de bajar a la segunda división por impagos, sí, pero que no estaba ahí, ha entrado en Europa League, en la liga francesa. Ha fichado a Guedes, que estaba de banquillazo en el que es probablemente el peor equipo de la Premier o de los peores, como es el Wolverhampton. Que sí, que viene de hacerlo muy bien en el Valencia, pero es que del Valencia ya ha pasado tiempo. Soler lo mismo. Y este sí que creo que es buen fichaje, pues yo creo que este tío ha sido bueno siempre. Pero, claro, es que no está fichado. Susic. Es que ¿quién es Susic? ¿Quién es Susic? ¿Quién es Susic? O sea, que me diga la gente quién es Susic. En el Salzburgo, sí, vale, Salzburgo, vale. No todos los del Salzburgo salen bien. La Real no es el Salzburgo, es la Real Sociedad de Donosti, con una identidad propia, no de bebidas energéticas, no de un conglomerado de 80 clubes con 17 academias en 7 continentes. Pues es otra cosa, pues por eso es otra cosa y por eso no siempre un Zakarian te va a encajar o un Susic te va a encajar. El problema es que, claro, no te encaja Zakarian, traes a Susic sin que Zakarian se vaya. Tienes a 2 que ya no te encajan. O que tienen problemas para encajar. Yo confío de verdad que Zakarian pueda encajar futbolísticamente porque me gusta. Pero es evidentísimo que le ha costado una barbaridad, si es que lo ha conseguido, encajar. En todo. En la Real, en la Liga, en España, en Donosti, en Euskal Herria, en todo. Entonces, bueno, pues es una cosa que nos preocupa a todos, o a todos no, a algunos, a otros solo quieren ganar, y yo no solo quiero ganar, porque para solo ganar me pongo a la Premier, veo al City de Guardiola, que me encanta, y lo veo y disfruto. O me hago del Madrid o del Barça, que si quieres, que trabaja algo más la cantera. Es que aparte, la gente que solo quiere ganar no se ha dado cuenta que los años en los que más ha ganado la Real ha sido cuando ha habido una base de casa. O sea, cuando se habla, por ejemplo, ahora de no, hay que recuperar a Sadik. Los que defienden que, bueno, es un jugador más y que tiene que jugar, que, bueno, están en su derecho de pensarlo. Pero es que ni con ese argumento pongo antes a Sadik que a Carricaburu porque no me ha demostrado ser mejor que Carricaburu por mucho que haya metido 6.000 goles en el Almería en la prehistoria. O sea, y solo en el Almería, además. No me importa, se fue a la Roma, no hizo nada. Partizan de Belgrado, muy bien. Segunda división con el Almería, muy bien. Pero no me ha demostrado nada en la Real, que es donde quiero verle porque es donde está jugando, en la Real.
Pues así es, esta pregunta que se nos ha ido un poco larga, pero es así de importante. Entonces, relacionado con Zubieta también, otro tipo de pregunta es de Jokin, que esto también lo ha comentado mucho últimamente la gente. Yo tengo dudas sobre la respuesta o no tengo una respuesta segura, que es, ¿la Real debe primar formar jugadores con más físico que técnica en casa? Porque los que llegan son técnicos pero no físicos. Bueno, es que puede ser, ¿no? Es un poco también el perfil de persona de aquí, de Guipúzcoa, de la gente que hay aquí, ¿no? No puede estar... Hombre, esto cambia, porque con la inmigración también, los hijos de inmigrantes que han llegado, pues el caso más cercano es el de Alfredo Alogo, ¿no? Por el que hubo una movida muy gorda entre Athletic y Real, se invirtió mucho de la Real en él. Es un chico de raza negra, que los padres pues probablemente también sean los dos de raza negra, y que han llegado aquí y que está, y que por eso tiene otro físico, y se ve que tiene otro físico, y va a crecer, es de aquí, y va a crecer, pero tiene otro físico. Pues bueno, por eso también la Real está captando jugadores, yo creo, de otro estilo, ¿no? Pues se ha fichado a Le Barbier, que ya veis la mole que es, física. Se fichó a un velocista como Santino Samulligua de Suecia, que está en el C, que le está costando un poco avanzar. Se ha fichado, bueno, jugadores diferentes también en ese aspecto. Hay uno en el C, que ahora no sé dónde está porque llevo sin perder tiempo, Andrews, Abdilla, no sé qué, que lo trajeron el año pasado, también de Ghana, creo, que también, pues eso, era un tipo muy fuerte, muy velocista, etcétera, ¿no? Pues intentan, yo creo que compensar. Formar jugadores con más físico, pues es difícil, es difícil. Barrene tiene físico. Tuvo que coger más al llegar al primer equipo, pero era un tío de un tren inferior espectacular en categorías inferiores que llega a la élite y evidentemente le falta y puede cogerlo. Zubimendi cuando llega era un palillo y llegó al primer equipo y se puso las pilas un verano y pues era otra cosa. Bueno, pues yo creo que es más al llegar a la élite que no en la formación. Pacheco y Turrientes pues probablemente tengan que ganar un poco más, los dos. Pero yo creo que Pacheco algo ya ha ganado. Entonces, bueno, no sé de lo que opinas tú, Iker, pero yo veo difícil formar más físico en Zubieta si no traes o si no te aprovechas de, lo que digo, gente con otra genética, con otro tipo de físico. Sí, es un poco lo que has dicho, es que la Real no puede elegir en un laboratorio la fisonomía de los chavales guipuzcoanos, que son en la gran mayoría los que obviamente ocupan su cantera y así es como debe ser. La gente de aquí es como es y la Real pues tiene que intentar que esos jugadores lleguen al primer equipo, pero nunca sin perder la identidad de lo que son, porque sí, tú puedes formar a un tío y ponerle masa muscular con 14 años, pero probablemente no se adapte a jugar con ese cuerpo porque nunca lo ha hecho durante su vida. Para eso traen de fuera lo que no tienen dentro, aunque en mi opinión, pues sí que es verdad que en los últimos años están trayendo de más, yo creo. No me gusta tanto, se critica mucho en otros equipos cuando se mueven a jugadores de otros sitios con 12, 13 años, pues tampoco me gusta especialmente que lo haga la Real. Es verdad que si quieres competir en el primer nivel, pues que los equipos lo están haciendo, pero lo que decimos antes, no creo que todo valga para ganar y a mí no me gusta, por ejemplo, que se traiga un húngaro de 12 años a la Real, que no es el caso, pero no me gustaría que lo hiciese. Prefiero que se formen los jugadores de aquí y que lleguen los que tengan que llegar y pues más adelante ya se traerán con más edad los jugadores que faltan. Así que eso, yo creo que el tipo de fútbol que se juega aquí es uno, los resultados a la Real se los ha dado ese tipo de jugadores y no creo que haya ahora que cambiarla porque la gente piensa que el jugador físico es el que importa, porque no creo que en todas las posiciones sea eso lo necesario y un poco pues los mejores jugadores que hay, por ejemplo Pedri no es una estrella física, es verdad que... Iba a decir el centro campo del Barça, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín, tienen mucha capacidad de esfuerzo, pero no son Le Barbier por el de Kempo Decano o Pogba, Gravenberch, o sea, son otro tipo de jugador. Sí, la Real pues no va a formar un Pedri porque si lo forma pues será uno en 100.000, pero bueno, la Real tiene que competir con lo que tiene y lo que tiene es Guipúzcoa y en Guipúzcoa pues la fisonomía de los cuerpos es como es mayormente, ahora pues irá cambiando con la inmigración, con la globalización, pero nunca va a cambiar del todo y el tipo de jugador que sale de aquí pues es de una manera y así lo va a seguir siendo y así creo que tiene que seguir siendo. Bueno, vamos con el Sanse, con las preguntas finales del Sanse. La primera es, ¿veis en 1 o 2 años a Carbonell o Mikel Rodríguez en el primer equipo? Pregunta Unai Aldasoro. Bueno, yo creo que son casos diferentes, Carbonell
que se apostó muy fuerte por él. Él mismo, el padre, me lo dijo a mí en la entrevista que le hice en Mundo Deportivo, que en la Real le dejaron muy claro que estaba en la Real, mejor dicho, la Real le fichaba porque no había pivotes como él en esa generación o cercana de su estilo. Llega un pivote de fuera a Zubieta, que es raro ya de por sí, pero bueno, ya también llegó Le Barbier unos años antes. Y la verdad es que está dando un buen nivel. Creo que este año tiene una prueba de fuego para crecer y creo que tampoco hay excesiva prisa con él. Aunque es verdad que sin Zubimendi y sin Urco se ha generado ahí un hueco en el primer equipo que ahora mismo está ocupando Turrientes, que vamos a ver si eso sigue así, que está Gorrochategui, pero yo no descarto que haya una opción de Carbonell, no sé si en un año, si en 2, si en 3, después de pasar por una cesión en segunda o incluso en primera. Es un jugador muy molón, la verdad, que tiene mucho criterio, que tiene un saber estar espectacular y sobre todo que ha demostrado que no le pesó el salto en absoluto. Vino del juvenil del Badalona, no de una gran cantera, que ya había estado en el Barça y Español de muy pequeño, esto hay que decirlo también. Pero vino de un equipo que sin más, en juveniles, y apareció en Zubieta para el C porque quería jugar y dijo Sergio Francisco que no, que ni C ni leches, que al Sanse. Y en Sanse titular indiscutible. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador interesante, vamos a ver, es otro que creo que tiene que ganar un poco de físico. Y Mikel Rodríguez, me parece una maravilla de jugador. Le descubrí en el Pasaya cuando estaba en tercera, lo he dicho varias veces. Tenía muchas dudas sobre lo que iba a ser él en un equipo que jugase más a fútbol, porque en ese momento el Pasaya pues no jugaba demasiado a fútbol y en el campo de Pasaya, si lo conocéis, no hay espacio en un partido de tercera como para jugar mucho. En la brea, en pegarse, en pelear, era el mejor ya en tercera y pues en segunda lo sigue siendo. Lo que pasa es que en segunda le ha añadido ese matiz técnico, táctico, de esfuerzo que es una barbaridad y que sinceramente creo que ha tenido mala suerte. Le va a venir bien evidentemente este año porque va a ser, si no el mejor, de los mejores jugadores de segunda, pero ha tenido mala suerte con el overbooking tremendo que hay de jugadores en el primer equipo que le cierran el paso para este año ya. Y sobre todo, ha tenido mala suerte con el plan que ha tenido la Real, que es completamente diferente al que yo pensaba que iba a tener. Que probablemente hubiera matizado un poco si el Sanse no sube, pero que yo creía que se iba a hacer un poco limpieza, entendiéndose limpieza de manera respetuosa, de jugadores que no estuviesen aportando, que demás, y que se iba a hacer apuesta para completar plantilla con jugadores de la casa muy interesantes como Rupérez, como Mikel, como Mariez Currena, de ese estilo, ¿no? Y no se ha hecho. Entonces, bueno, vamos a ver si el año que viene se hace. Tiene contrato hasta 2027. Desde luego que la Real va a intentar renovarle, aunque de edad, pues ya va pasado, es así, en cuanto a cocción, pero bueno, tiene tiempo, evidentemente, de entrar en el equipo. Y creo que hay mucha gente diciendo, joder, ¿qué hace en segunda? Que podría hacerlo mejor que Marín, que es un paquete. Bueno, pues para empezar, yo creo que cubriría el mismo perfil. Y creo que Marín también destacaba muchísimo en el Sanse cuando estaba en esa posición. Y creo que Mikel en la primera no iba a poder hacer lo que hace en el Sanse y sí que se iba a centrar también en ese trabajo que le iba a permitir estar en el campo que hace Marín. No digo que no lo hiciese mejor, no digo que lo hiciese peor, no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero desde luego es un jugador muy interesante a tener en cuenta, que a mí personalmente me encanta y que creo que tiene probablemente, aunque veamos en segunda toques técnicos, tiene probablemente menos control de balón que centrocampistas que han subido al primer equipo en la Real o que se han fichado, pero que desde luego está teniendo una mejora de 2 años y una regularidad física que llaman la atención y que evidentemente hay que tener en cuenta porque otros van a estar pendientes también. Sí, yo son dos jugadores que veo en un futuro cercano en el primer equipo, la verdad. Por un lado, Carbonell es una de las grandes sensaciones del Sanse, uno de los mejores jugadores, y veo clarísimo que si el Sanse baja, le ven una cesión, por ejemplo, en el Mirandés, me parece perfil clarísimo de cederlo al Mirandés. Si el Sanse se mantiene, creo que se puede permitir otro año en el Sanse en segunda y pues cada vez más cercano al primer equipo. Pero sí que le veo jugando en la Real, le veo un jugador joven pero muy maduro, con una familia yo creo que muy centrada como él, y creo que tiene la mentalidad adecuada para en un futuro jugar en el primer equipo de la Real. Y con Mikel Rodríguez yo es que veo muy difícil que el año que viene no sea jugador del primer equipo de la Real. Me da igual el overbooking y a un jugador que despunta en el Sanse se le hace hueco como haga falta. O sea, no hay... Esa es la teoría que tenemos de hace años, pero vamos a ver, porque Gotti, recordamos que el año pasado fue la estrella del Sanse, para algunos no fue el mejor en el juego, lo que quieras. Marcó diferencias totalmente, está en el primer equipo, le han dado ese premio, pero ¿cómo está? Claro. Sí, yo no tengo claro que Mikel Rodríguez desde un primer momento vaya a despuntar. Tengo dudas de cómo va a ser ese salto suyo a primera.
pero me parece un ejemplo claro y sí, me parece un poco parecido a Gorrotxategi, que no era el jugador más destacado de su equipo, por ejemplo, hace años, pero desde el año pasado ha dado un salto evidente. En segunda. Está rindiendo en segunda, Mikel, que creo que se ha apagado el micro en un momento. Está rindiendo en segunda. No está rindiendo en segunda federación, en tercera. No. Está rindiendo en segunda. Entonces, yo creo que un jugador de casa, que encima se ha trabajado mucho en edad, porque se ha pasado de edad incluso, y está rindiendo, pues yo creo que hay que hacerle hueco y hay que darle la oportunidad. Luego el tiempo dirá, y pues como Marín, si Marín vemos, o el club ve que en un año no avanza y que se estanca futbolísticamente porque no aporta con balón lo que tendría que aportar, además, pues saldrá del club seguramente, pero ya ha tenido su oportunidad. Y mira cuántos partidos ha jugado. Pero hay que dar esa oportunidad en casa. Hay que dar esa oportunidad en casa. A Mikel, a Rupérez, no digo a todos, pues algunos tienen mala suerte, pues yo qué sé. Azcune estaba destacando en el Sanse, pero yo ya veía también, y muchos, que no era perfil primer equipo de primera división. Sí, tenía gol en segunda B o en primera red, pero no era ese perfil. Pero Mikel sí lo es. Sí es un jugador de llegar. Es un jugador como Marín, que se veía que iba a llegar y que ha llegado. Es un jugador como Caricaburu, que se veía que iba a llegar y llegó. Otra cosa es luego lo que se le ha utilizado. Es un jugador como Barrene, que se veía que iba a llegar y llegó. Entonces, Mikel no es que se viese de hace tiempo, pero se ha visto en estos tiempos y está despuntando. Y yo creo que hay que darle la oportunidad. Pero bueno, siguiendo con el Sanse, ¿a qué aspira el Sanse? Dice Mikel Galdós. Esto lo vamos a utilizar porque aspirar a formar jugadores es lo que tiene que aspirar, y si tiene que bajar, que baje, pero que pelear la permanencia compitiendo y creciendo. Pero vamos a aprovechar para hacer un minutito hablando del Sanse en este inicio, que yo creo, Iker, que se le han escapado puntos, que ha merecido más, pero que se parece un poco también al Sanse de Xavi en ese aspecto, ¿no? De merecer más, de tener errores puntuales o de que se le hagan largos los partidos y perder puntos en una categoría perra contra equipos que probablemente sean peores durante el partido, pero que te quiten ese punto. Y que cuando el Sanse es peor, sobre todo, no va a sumar. Eso es bastante evidente. Entonces tiene que ser mejor y aprovechar y aguantar. Sí, yo le estoy viendo mejor de lo que esperaba, la verdad. Comparando con la otra vez que estuvo en segunda, creo que tiene peor equipo, peores jugadores, pero le estoy viendo competir mejor y jugar mejor por momentos. Yo creo que todos dábamos por sentado que en muchos partidos el Sanse iba a ser mejor y que no iba a ganar. Y es lo que ha pasado en varios partidos, sobre todo con esos partidos que se le han escapado al final, que tenía ganados o que tenía empatados y al final se le han escapado. Pero bueno, yo creo que es lo que se esperaba de ellos. Creo que el club, a diferencia de la otra vez, ha entendido bien que no hacía falta reforzar mucho porque el objetivo no era la permanencia. Y ahí sí que es verdad que le pongo el pero a Anzoátegui, que por ejemplo los casos más evidentes son Dani Díaz y Marchal, que yo creo que son los extremos o los jugadores con más proyección del equipo, pues aparte de Mikel Rodríguez o Carbonell, y no los está utilizando, no sé si porque no le entra en su esquema o porque por otro motivo, pero creo que independientemente de que en el corto plazo pues igual es más competitivo Orobengoa que Marchal, creo que que está por ver eso. hay que poner a Marchal porque es la apuesta del club y pues en un largo plazo o en un medio largo plazo pues esa apuesta dará sus frutos y Marchal mejorará, que es del 2007. Orobengoa es evidente que no va a tener ninguna oportunidad del primer equipo. Marchal la tiene que tener si nada se estanca y pues esta temporada no está siendo un paso adelante ni en el caso de Marchal ni en el caso de Dani Díaz, que son jugadores que tienen que acabar en el primer equipo, yo creo. Bueno, en cuanto a la competitividad o a ese punto extra de ganar o de la asistencia en la 90, que siempre está bajo sospecha. El otro día fue el peor día contra contra el Córdoba, con 1.800 personas, que es bastante menos de la mitad del mínimo que había habido hasta entonces, 4.000 y pico. La pregunta de Juan Luis es, Zubieta, si va a jugar ahí el filial o no, si que puede ser una olla a presión, etcétera. Bueno, Zubieta tiene muchos problemas. Para empezar es los accesos, que son horribles, que no hay nada para llegar que no sea en coche o andando desde el pueblo.
andando es un rato, y si encima tienes que subir hasta el Z7, bastante más, porque esa cuesta matadora dentro de Zubieta. Para aparcar no hay excesivo parking, no hay unos accesos buenos en transporte público, no son capaces de garantizar de manera muy estricta a una afición visitante posiblemente problemática. En la grada no hay separación, podrías generarla, pero en la llegada a lo que viene siendo el campo es muy complicado. Y yo creo que por eso, y luego la liga que no ha dado el OK definitivo, lo del tiro de cámara me parece una tontería, porque en la Liga F lo están retransmitiendo y creo que se retransmite bien. Evidentemente con más altura estaría mejor, pero creo que se retransmite bien. ¿Yo creo que debería jugar ahí el filial? Yo creo que sí, porque Zubieta, pues bueno, es su campo. Anoeta sí pilla a mano a mucha gente, pero ¿cuánta es esa mucha gente? Pues ¿a cuánta gente fue el otro día de las que le pilla a mano? El otro día había gente del Córdoba en el campo, o sea, son 1800, pero no son 1800, son menos. Y gente que no fue. Y hacía bueno. Y era un domingo, es verdad que era a las 2, comidas familiares y demás. Sí, comidas familiares tiene algunos, pero no todos, me refiero. O sea, el que va a querer ir al Sanse. O sea, esto es así. Entonces, ¿que hay que fomentar en días grandes a Anoeta porque está al lado? Vale, te lo compro, el derbi, lo que quieras. Pero no siempre, porque va a llegar esos momentos de que tuvo el otro Sanse en los que había 800 personas en Anoeta, y eso es un solar, un campo enorme, que además gastas el césped, que le viene peor luego al primer equipo, o sea, influye todo. Y bueno, pues Zubieta pues es su hogar, ¿no? Y yo creo que se tienen que adecuar ahí, que ahí menos gente aporta más, porque está más cerca, porque genera más de lleno, todo ese tipo de cosas. Y para empezar, la Real tendría que ayudar a ir a Zubieta. Pero bueno, es una cosa Zubieta que tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? ¿Va a jugar? Pues no lo sé si va a terminar jugando. Yo creo que algún partido jugarán, pero no sé hasta qué punto. Sí, yo pensaba que iban a jugar ahí porque así lo parecía, pero yo creo que desde el club se han centrado en que ese campo sea el hogar del equipo femenino, no tanto el Sanse, por lo menos esta temporada. Pero sí que es verdad que los jugadores, yo creo que en algún momento han dicho que se sienten más cómodos o que su casa es más Zubieta, pero habría que preguntarles ahora si están cómodos jugando en Anoeta, porque es el sueño que tienen, que es acabar jugando en Anoeta con el primer equipo e ir adecuándose un poco al estadio y eso. Pero sí que es verdad que da una imagen un poco triste que esté tan vacío, y una sensación de frialdad y de poco ambiente. Aunque es verdad que la gente que va a ver al Sanse, yo creo que no va con la idea de sufrir y de animar y de crear un ambiente, sino de disfrutar y ver al equipo, y que en Zubieta tampoco habría un gran ambiente, quitando días grandes como lo fue el año pasado en el playoff. Así que bueno, yo creo que es un tema que no tiene más. Yo prefiero que juegue en Zubieta, aunque los accesos sean peores, pero bueno, ahora está jugando en Anoeta y tampoco creo que sea demasiado importante donde juega el Sanse. Bueno, pues con esta pregunta vamos a ir cerrando el vídeo. Recordad que podéis dejar en este vídeo, en los comentarios, preguntas para nuevos preguntas y respuestas, de lo que queráis. No tienen que ser de Zubieta, pueden ser de todo tipo, y los tendremos en cuenta. Algunas saldrán, probablemente casi todas, pero no siempre todas, en un futuro, no prometo fecha. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, que también nos ayuda mucho, y un comentario, aparte de dejándola una pregunta, otro diferente, comentando cosas de los temas que hemos tratado en el vídeo, que sabéis que ayudan en el posicionamiento del algoritmo y nos ayuda a que el canal pueda seguir creciendo, igual que te suscribas o que le des a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y luego digas, uy, que me he perdido el preguntas y respuestas, no me he enterado. Pues dale a la campanita y a la suscripción, que hay gente que no lo está y que ayuda mucho en ese aspecto. Nos vemos pronto, gente. Hasta la próxima.